Hola, estimados alumnos y alumnas del cuarto medio, les habla su profesora de Lengua y Literatura, Gloria Oviedo. Hoy en esta clase nos vamos a enfocar en la unidad número 1, llamada Comparando lecturas literarias, donde el objetivo principal es formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o problema. Los conceptos clave e indispensables para esta unidad son contexto de producción, recepción y efecto estético. Estos conceptos nosotros ya alcanzamos a ver en clase, al igual que en la guía 1 y guía 2, donde ustedes trabajaron obras que abarcaban el mismo tema. Vamos a partir por algunos conceptos principales, donde el primero es el contexto de producción. Nosotros antes de la cuarentena alcanzamos a ver a grandes rasgos en la pizarra qué es lo que era un contexto de producción, pero hoy día nos vamos a enfocar un poquito más detalladamente en qué es lo que se centra. Este contexto de producción es el mundo social y personal que vive el autor. Por lo tanto, el elemento principal en este contexto de producción va a ser el autor, la persona al cual escribe diversos libros. Se ven reflejados los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales de la época que fue escrita. Este contexto nunca coincide con el del lector. Es por ello que se debe obtener la información necesaria para lograr una interpretación profunda. Por lo tanto, nosotros cuando leemos un libro, antes de empezar la lectura hay que hojearlo, hay que investigar la biografía del autor, que eso nos lleva a lo que es un contexto de producción, cómo fue escrita esta obra. Y ahí podemos sacar algunas conclusiones en el ámbito político, económico, social o cultural. Dentro de este contexto de producción nos vamos a enfocar en algunos elementos que son el lugar y la época histórica. ¿Dónde se originó esta producción? ¿Cuál va a ser su enfoque? Y por supuesto la época histórica. Sobre todo, por ejemplo, las historias de Minero, que se enfocaban en un contexto de 1800, en un lugar determinado como son salitreras o en el norte. La biografía del autor, ya que a modo personal todas las personas tienen su propia identidad, por lo tanto la biografía va a llegar de una mejor manera a lo que es el receptor. Y acontecimientos sociales y políticos. Algunas personas quizás fueron exiliadas y ese va a ser el tema principal en sus libros, temas políticos, o también temas de la sociedad, costumbres y hábitos de la época. Si escribimos un libro hoy en día, ¿cuál va a ser el tema principal? Una costumbre. Puede ser un encierro, la cuarentena, no poder salir. Entonces esos son algunos hábitos que se vivieron en esta época. Y lo otro es un movimiento literario. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a llevar a algún género en específico, un movimiento acorde al sistema, lo político o a lo cultural. Todo eso sería el contexto de producción. El segundo punto principal es el contexto de recepción. Acá sobresalen dos conceptos, lo que es el lector y el entorno social. Entonces la recepción seríamos nosotros, los lectores, y todo lo que nos rodea, que es nuestro entorno. El lector, ¿quién es? La persona que interpreta la obra según el entorno social que vive en ese momento de realizar la lectura. Por ejemplo, yo puedo leer El Principito, que es una lectura que se lee en distintas etapas de la vida. Uno lo puede leer en séptimo básico, en primero, medio, cuarto medio y después en la universidad, y va a tener distintos enfoques, va a tener distintas percepciones. Entonces, de acuerdo al momento que uno vive, va a tener otra realidad ese libro. Entonces, el lector es un elemento clave del contexto de recepción. El segundo es el entorno social. Son las situaciones que rodean al lector, como acontecimientos sociales, políticos y culturales, que intervienen en la interpretación de la obra literaria. Entonces, no solamente es hacer lectura, sino que es todo nuestro entorno que nos rodea, nuestros familiares, amigos, alguna circunstancia de la vida, todo eso va a llevar a tener una recepción distinta al momento de leer. Todo este contexto de recepción también tiene algunos enfoques
que son el lector, que sería el principal, el entorno social, como ya lo dijimos, acontecimientos culturales, acontecimientos sociales y acontecimientos políticos. Quizá algunas personas no sean políticas, no les interese, pero sí van a tener alguna opinión y eso va a ser llevado a un contexto de recepción distinta a otros lectores. Acá tengo un ejemplo, que igual después se los voy a mostrar aquí como un PowerPoint. Es un ejemplo de contexto de producción y recepción de la novela de Anthony de Saint-Exupéry, como les dije, El Principito. ¿Ya? Acá tenemos el contexto de producción y el contexto de recepción. Como les mencioné, nosotros en nuestras diversas etapas de la vida, este libro se va a valorizar más cuando uno está más grande que cuando uno es más pequeñito, quizás no lo entiende. Entonces, de acuerdo a los valores que entrega este libro, vamos a tener un contexto de recepción mayor. Entonces aquí les voy a leer un poquito que dice contexto de producción. Francés, nació en 1900, Anthony de Saint-Exupéry, ya consolidado escritor, merecedor de varios premios de literatura y piloto militar al momento de estallar la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya con esos datos nos damos cuenta el año, o sea, la época, qué es lo que hizo y por supuesto lo que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, no es menor. Huye de la Francia, ocupada por los alemanes en 1940, y llega a Estados Unidos con la intención de cumplir su misión personal de convencer al gobierno estadounidense de declararle la guerra a los nazis. Por lo tanto, ya este escritor o autor presenta una vida no tan sencilla y por eso lo va a reflejar en el libro El Principito u otros. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener un enfoque hacia dónde va este autor. Y bueno, siguen otras cosas más que después ustedes lo van a leer detalladamente porque se los voy a poner aquí como ejemplo. El contexto de recepción, publicado en Francia, entonces ahí ya está un poco ligado, que también es francés, entonces publicó en Francia. Luego de su liberación y considerada ya que en el siglo XX como uno de los mejores libros dentro de ese país. Desde entonces El Principito fue y es uno de los libros más leídos. Entonces no importa la edad, la clase social, la raza, no importa, sino que es un libro que nos va a ayudar en todo momento por su valoración. ¿Ya? Entonces, los elementos principales en este momento es el contexto de producción y de recepción. Y nuestro objetivo principal era formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema, para que lo recuerden. Y el último concepto es el efecto estético. ¿Qué es lo que es este efecto estético? Que también se ve en tercero medio, es cuando logramos percibir el impacto de un objeto o fenómeno que consideramos bello. Es decir, que está bien hecho en forma o en su contenido y nos produce o suscita sentimientos y emociones. No solamente las lecturas nos puede provocar este impacto, sino que también puede ser una obra de teatro, una pintura, escuchar una canción. Todo eso nos va a provocar algún sentimiento, una emoción. Y eso es lo que también quiere transmitir los libros o la literatura. ¿Ya? Entonces, al momento de presentar un fragmento, quizá un discurso, a alguien le puede llamar mucho más la atención que a otros. ¿Ya? Así que esos serían los 3 elementos principales para esta unidad, para que ustedes tengan claro. Y a partir de esos temas, ustedes van a tener que hacer una actividad que se las voy a leer aquí. Dice, a partir de las lecturas realizadas en la guía número 2, que ustedes hicieron la guía 2, me la mandaron a mi correo, ese era en base a un portafolio. Dice, selecciona un texto, ustedes tenían que leer 2, ustedes van a elegir uno, cualquiera, el que ustedes quieran. Estos temas tenían que estar en común, ya esa era una como exigencia para llegar a cabo el objetivo. Entonces van a seleccionar un texto ya de los que ustedes leyeron y realicen una mesa de contenido. Como no quiero que rayen la mesa del comedor, un escritorio, ustedes van a simular esta mesa en una cartulina, en un cartón o juntar 4 hojas de oficio, hojas de carta, da lo mismo, pero van a formar una mesa.
En esta mesa ustedes van a incluir imágenes que pueden sacar por internet o dibujos, ¿ya? Así que ahí no se complica. Van a hacer una reseña del texto seleccionado y van a colocar acciones, ¿ya? Por ejemplo, si van a escoger El Principito o un texto que ustedes leyeron como de Edgar Allan Poe, puede ser, ustedes van a elegir acciones principales y las van a dibujar o escribir en esta mesa de ficción. Y también van a incluir algunos elementos del contexto de producción, ya cómo se originó, de dónde proviene, todo este cuento o libro si es que así lo desean. Tienen que ser creativos, que quede claro el relato expuesto en esta mesa de contenido, transformada en los materiales ya indicados. Entonces, como les dije, no rayen una mesa, sino que van a simular esta mesita en una hojita, cartón, cartulina, como ustedes quieran, y me van a hacer como un plano bien bonito de lo que trata este cuento que ustedes ya leyeron, ¿ya? Cuando terminen esta mesa, ustedes le van a tomar una fotografía y me lo van a mandar al correo, que es goviedo@gymflorida.cl, o al correo personal, que es gloria.vie_2@lai.cl. ¿Ya? Entonces es una actividad más dinámica, entretenida, cortita, porque ustedes ya leyeron este cuento y ahora solamente lo tienen que traspasar a una cartulina, una mesa, hojitas pegadas, le toman una foto y me lo envían. De igual manera, esta actividad va a estar en la plataforma, si es que les quedó alguna duda, o simplemente me escriben y yo les voy a responder. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, me gustaría hacer esto en vez de esto, y ahí nos va a quedar clara esta actividad. Y así completamos nuestro objetivo, que es, a partir de lo que ustedes leyeron, van a tener su efecto estético y a la vez van a descubrir el contexto de producción y recepción. ¿Ya? Así que espero que estén bien, que sigan en sus casitas. Cualquier duda, estoy acá. No duden en mandarme sus correos y por supuesto espero sus trabajos, que van a quedar hermosos. ¿Ya? Saludos, se despide la profe Gloria.